Bueno, le estoy mostrando en este momento una filmina. Si no la ven, entonces me avisan y vemos cómo corregimos. Esa es la carátula de lo que venimos dando. Bueno, en las clases que hemos tenido oportunidad de dar la teoría, habíamos visto dos cuestiones importantes en esta unidad. El capítulo 13 se corresponde con la unidad 3 de nuestra asignatura. Y los temas que nosotros vimos son los de variable aleatoria y distribución de probabilidad, ¿no? Habíamos definido lo que era una variable aleatoria, que era una variable que se generaba cuando uno realiza un experimento aleatorio. Habíamos visto que las variables aleatorias eh, pueden ser discretas y continuas. Habíamos visto que era la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta, que era una fórmula que nos permitía dar los valores de la variable, encontrar los valores de la variable y sus probabilidades respectivas. Habíamos visto que en las continuas, la contraparte de la función de probabilidad era la densidad de probabilidad, que tenía que tener tres condiciones para poder ser densidad de probabilidad. Y vimos valor esperado y valor esperado, varianza y desviación estándar. Reitero, y habíamos visto valor esperado, varianza y desviación estándar, tanto para variables aleatorias como discretas, ¿no? Más o menos, hay algún otro temita más por ahí que habremos visto, pero más o menos es eso lo que vimos. Ahora vamos a arrancar con un tema vinculado con lo anterior, que son los modelos de distribución de probabilidad. ¿Mm? Y vamos a empezar con las variables aleatorias discretas. O sea, vamos a ver los modelos de distribución de probabilidad para variables aleatorias discretas y modelos de densidad de probabilidad para variables aleatorias continuas. Entonces vamos a empezar por las discretas y más adelante seguimos con las continuas. Bien, vamos a fijarnos en dos experimentos. No lo podemos realizar, pero imaginemos que lo podemos realizar, ¿no? El primer experimento es, se lanza una moneda al aire 3 veces y se registran los resultados obtenidos. Siempre estamos hablando de experimentos aleatorios, ¿no? Este experimento ya lo vimos varias veces, ¿no? A lo largo de de gran parte de las clases que vimos anteriormente, este experimento ya fue analizado varias veces. Entonces, se lanza una moneda al aire 3 veces y se registran los resultados obtenidos. Supongamos que nos interesa la variable X, que sea el número de caras en 3 lanzamientos de una moneda. O sea, se arrojan 3 veces la moneda y se cuenta el número de caras. Se arroja otra vez 3 veces la moneda y se cuenta el número de caras y así sucesivamente, ¿no? Habíamos visto que el espacio muestral, acuérdense que todo experimento aleatorio me genera un espacio muestral, está formado por estos 8 elementos que ya los analizamos también oportunamente. Vamos a ver acá CCC significa que arrojé 3 veces la moneda y obtuve 3 caras. CC más o cruz significa que arrojé 3 veces la moneda, obtuve 2 caras y una cruz. En ese orden, ¿no es cierto? Volví a arrojar 3 veces la moneda y obtuve en el primer lanzamiento una cara, en el segundo lanzamiento una cruz y en el tercer lanzamiento cara. Y así sucesivamente hasta llegar hasta el último punto muestral de este experimento aleatorio, que es cruz, cruz, cruz. Es decir, que arrojé 3 veces la moneda y obtuve 3 cruces. Y habíamos visto que en ese caso la variable de interés, la variable que nos interesaba,
los valores que podía tomar esta variable son 0, 1, 2 y 3. ¿Mm? La variable es esta y los valores que puede tomar son 0, 1, 2 y 3. 0, ¿con qué se corresponde? Con no obtener ninguna cara. O sea, ¿cuándo vamos a obtener el valor 0? Cuando al arrojar 3 veces la moneda obtengamos este resultado. ¿De acuerdo? 3. Cruz significa ninguna cara. 1, o sea, perdón, ¿el 1 con qué se corresponde? ¿O qué significa 1? Arrojé 3 veces una moneda y obtuve una sola cara. Ese resultado se corresponde con este evento que está acá. Estoy marcando el evento. C más C más C. O sea, obtuve una sola cara. Y así sucesivamente hasta llegar a 3, que este valor de la variable aleatoria se corresponde con este evento que está acá. Entonces, reitero, se lanzan 3 veces una moneda al aire y se registra el número de caras que ocurren. Entonces, la variable aleatoria que a nosotros nos interesa es esta, el número de caras entre el lanzamiento de una moneda. Este es el espacio muestral generado por ese experimento y esta son los valores de la variable. Vamos a ver otro experimento y vamos a sacar algunas conclusiones. El segundo experimento. Se seleccionan 3 artículos al azar de una línea de producción, por ejemplo, y se los clasifica como defectuoso o no defectuoso. Y no defectuoso habría que decir acá, ¿no? Pero bueno. Es decir, voy a sacar, tengo la línea de producción o una gran cantidad de artículos producidos, como ustedes quieran. Voy a sacar 3 al azar. Tomar una muestra aleatoria de 3 de esos elementos, de esos productos que se produjeron cierto día. Entonces, el primero, ¿cómo puede ser? Defectuoso. El segundo, ¿cómo puede ser? Defectuoso. Y el tercero puede ser defectuoso. Este ejemplo también lo analizamos oportunamente y vimos que la variable, este es el experimento, ¿no? Seleccionar 3 artículos al azar y se lo clasifica a cada uno de ellos como defectuoso o no defectuoso. La variable que nos interesa, el número de artículos defectuosos, es una muestra de tamaño 3. Y el espacio muestral para este experimento va a ser DDD, quiere decir que los 3 productos que seleccioné son defectuosos, 2 defectuosos, 2 defectuosos y 2 defectuosos. Perdón. Se me mueve, no sé por qué. Después puede ocurrir un defectuoso y 2 no defectuosos. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Y finalmente, el último resultado que puedo obtener al seleccionar 3 productos, clasificarlo como defectuoso o no defectuoso, es NN. Los 3 son no defectuosos. La variable aleatoria ahí es 0, 1, 2 y 3. ¿Qué es 0? ¿Con qué se corresponde? 0 defectuoso. Fíjense que a nosotros nos interesa contar el número de defectuosos. Entonces 0 se corresponde con este punto muestral que está acá. Los 3 son no defectuosos. Y así sucesivamente. Si uno presta un poquito de atención, va a ver lo parecido que son los dos experimentos aleatorios, lo parecido que son los espacios muestrales generados y los valores que toman las variables son exactamente iguales. En el otro experimento, X podía tomar 0, 1, 2 y 3. Entonces, en el experimento anterior, la variable aleatoria era el número de caras obtenidas entre el lanzamiento de una moneda. Este era el espacio muestral, que era CCC, CC más, etcétera, etcétera, etcétera. Como vimos en la filmina anterior. Entonces, hay una profunda relación entre dos experimentos, son muy parecidos entre sí. ¿Me entienden? O sea, los experimentos son parecidos, los espacios muestrales son muy parecidos entre sí y los valores de la variable en estos casos son exactamente iguales. Entonces, si quisiéramos obtener obtener la distribución de probabilidad de las variables
número de caras de entrelazamiento de una moneda, podríamos hacerlo como lo hicimos en clases anteriores. Y si quisiéramos obtener la distribución de probabilidad de esta variable aleatoria y número de artículos afectuosos en una muestra de tamaño 3, también podríamos hacerlo. Siempre que tengamos la probabilidad de obtener un defectuoso y de obtener un no defectuoso. Entonces, son espacios, son experimentos muy parecidos que generan espacios muestrales muy parecidos con variables muy parecidas. Entonces, lo que hacen los estadísticos en este caso, en estos casos, en vez de estar encontrando la distribución de probabilidad de cada una de las variables por separado, es buscar alguna manera de agrupar esos espacios muestrales semejantes, esos experimentos aleatorios semejantes, esos valores de variables que son iguales, en lo que se llaman modelos de distribución de probabilidad. Es decir, un modelo de distribución de probabilidad abarca a todos aquellos experimentos que sean semejantes, que nos generen variables aleatorias parecidas, con espacios muestrales parecidos, etc. O sea, los modelos de distribución de probabilidad aglutinan esos experimentos aleatorios que tienen propiedades muy parecidas, en vez de estar calculando la distribución de probabilidad de cada uno de ellos por separado. Entonces, como dice acá, puede verse claramente la similitud en las propiedades de los dos experimentos, de este y del anterior. En estadística se han diseñado modelos de distribución de probabilidad que se utilizan para modelar las distribuciones de probabilidad de variables con propiedades semejantes, con lo que ocurre acá. Entonces, vamos a comenzar analizando algunos modelos para variables aleatorias más utilizadas, discretas en primer lugar, en administración y economía. Entonces, lo que vamos a ver, algunos modelos de distribución de probabilidad que abarcan esos espacios muestrales semejantes, como habíamos visto, y que son muy utilizados en administración y economía. El primer modelo que vamos a ver es el que se llama distribución binomial. O sea, el modelo se llama modelo binomial, en realidad, ¿no? El modelo se llama modelo binomial. El modelo binomial engloba ciertos tipos de experimentos con las mismas características. Por lo tanto, van a tener espacios muestrales parecidos y variables aleatorias muy parecidas entre sí. Entonces, la distribución binomial, bueno, entonces el experimento aleatorio me genera, como decía, un espacio muestral con puntos muestrales, variables aleatorias. Entonces, lo que vamos a ver cuáles son las características que tiene la distribución binomial. Como dice acá, la distribución binomial es el modelo adecuado para describir experimentos con la siguiente característica. Es decir, todos los experimentos que tengan estas características que vamos a ver ahora pueden ser descritos por la distribución binomial. Entonces, la primera condición que debe tener el experimento aleatorio para poder ser modelado con la distribución binomial es que el experimento consiste en realizar n pruebas idénticas, que puede ser arrojar 3 veces una moneda o tomar una muestra de 3 artículos defectuosos. ¿Ven la similitud que hay? Entonces, en los dos casos estamos realizando 3 pruebas idénticas. Arrojar 3 veces una moneda o bien seleccionar 3 veces, seleccionar 3 artículos de una línea de producción. Son en los dos casos 3 pruebas idénticas. Cada prueba tiene 2 resultados posibles, éxito o fracaso, arbitrariamente llamado éxito o fracaso. Vamos a ver con los experimentos que hicimos cómo se traduce esto. En el primer experimento, cuando nosotros arrojamos 3 veces una moneda, podíamos obtener cara o cruz. Supongamos que cara es éxito y cruz es fracaso. En el segundo experimento seleccionamos 3 artículos y lo clasificamos como defectuoso, que puede ser éxito, y no defectuoso, que puede ser fracaso. Ven cómo son parecidos los experimentos y los vamos a poder agrupar bajo la distribución binomial. La probabilidad de éxito P y la probabilidad de fracaso, que se calcula como 1 menos P, para sintetizar como Q, se mantienen constantes a lo largo de todas las pruebas. Es decir,
que una vez fijada la probabilidad de obtener cara y la probabilidad de obtener cruz, y una vez fijada la probabilidad de obtener un defectuoso y un no defectuoso, esas probabilidades se mantienen constantes en la medida que nosotros vayamos realizando la experiencia. Si tiro la moneda, sale cualquier resultado de los dos que pueden. ¿eh? Cuando tiro la segunda vez la moneda, la probabilidad de obtener cara y de obtener cruz permanecen constantes, en el sentido que van a ser iguales probabilidades al primer intento. Entonces la probabilidad de éxito P y la probabilidad de fracaso Q se mantiene constante a lo largo de todas las pruebas. Y nótese de que P más Q es igual a 1. No hay otra probabilidad dando vuelta por ahí. ¿Se entiende? Y los resultados son independientes. Es la cuarta condición que se le exige a un experimento para que sea un experimento binomial. ¿Qué quiere decir que los resultados de la prueba sean independientes? Que el resultado que voy a obtener ahora cuando realice la experiencia, una repetición de la experiencia, el resultado que obtenga no se va a ver influenciado por el resultado que obtuve anteriormente, ni va a afectar la probabilidad, no la probabilidad, y no va a influir sobre el resultado de la experiencia que viene, de la repetición que viene. A ver, voy a arrojar la moneda para que se entienda mejor. ¿eh? El experimento de arrojar 3 veces la moneda. Arrojé una primera vez la moneda y supongamos que salió cara. Ese resultado no va a influir sobre la próxima repetición del experimento. Es decir, voy a arrojar la moneda y al haber obtenido cara en primer lugar no va a influenciar sobre el resultado que voy a obtener ahora cuando arroje la moneda por segunda vez. ¿Me entiendes? Eso quiere decir que sean independientes. Ni tampoco cuando arroje por segunda vez la moneda, el resultado que obtenga va a influenciar en en el tercer intento, en el intento que viene. O sea, los resultados son independientes. Si antes obtuve cara, ahora puedo obtener cara cruz sin que el resultado anterior influya sobre el resultado que voy a obtener ahora. Y el resultado que voy a obtener ahora tampoco va a influenciar en el resultado en la próxima repetición del experimento. Eso quiere decir que los resultados de la prueba son independientes. Entonces, todo experimento que tenga estas cuatro condiciones, digo bien, recibe el nombre de experimento binomial. Experimento binomial. Tiene que tener estas cuatro condiciones para ser llamado un experimento binomial. Fíjense que no es tan difícil encontrar esos tipos de experimentos porque en la introducción de la clase de hoy vimos arrojar 3 veces una moneda o sacar o obtener una muestra de 3 productos de una línea de producción y clasificarlo como defectuoso o no defectuoso. Son dos experimentos que bien podrían ser denominados binomiales. Entonces, en un experimento binomial que cumpla estas cuatro condiciones, la variable que nos va a interesar a nosotros es el número de éxitos obtenidos en los n ensayos binomiales. Entonces, fíjense, cuando dimos la introducción de la clase, una variable era la siguiente: número de caras, porque para nosotros cara era éxito, obtenidos en 3 lanzamientos de una moneda. Sería la traducción de esta variable aleatoria que es general, digamos, para cualquier experimento binomial, al primer experimento que analizamos. O podría ser el número de defectuosos, si defectuoso para nosotros es éxito, obtenidos en una muestra de 3 productos de una línea de producción. Si el obtener 3 productos, una línea de producción puede englobarse dentro de lo que es un experimento binomial. Profe, Sí, en mi apunte yo tengo como que el primer punto dice que en vez de decir pruebas idénticas, dice pruebas Bernoulli. ¿Puede ser que esté bien? sí está bien, pero eh, una prueba Bernoulli es, a ver, para que vos
Una prueba de Bernoulli es la que cumple estas dos condiciones, las que están acá, la 1 y la 2. Si le agregamos las otras dos, tenemos una prueba binomial. ¿Mm? Ahora, vamos a hacer un paréntesis. Yo le estoy debiendo el apunte de la unidad 3. Resulta que, les comento lo que me pasó, porque estoy dando tantas vueltas. Lo tenía grabado en un disco rígido móvil, eso removible, y se me plantó el disco. Se me plantó el disco y bueno, afortunadamente lo pude hacer arrancar. Técnico me lo hizo arrancar y me bajó toda la información. Y el apunte de esta unidad, el apunte de la materia más las filminas se borraron ciertas partes del apunte. Entonces lo que estoy haciendo es completarlo. Por eso me está llevando tanto tiempo. Entonces, creo que para mañana termino ya la unidad 3 y se las mando. Entonces ahí vamos a unificar todo, ¿eh? En vez de hablar de experimento Bernoulli, vamos a hablar de experimento binomial directamente, porque sí, algunos años yo daba como experimento Bernoulli, que digamos es parecido, y ahora para simplificar lo estoy dando como lo están viendo ustedes. Así que ténganme un poquito de paciencia que la clase, creo que la clase mañana es jueves, para el viernes va a estar el apunte terminado y ya se lo subimos, ¿eh? Y va a estar como estoy dando yo ahora. Bueno, entonces decía, esta es la variable aleatoria que como ustedes ven, el enunciado lo podemos adaptar perfectamente a los dos experimentos que vimos anteriormente. Y los valores que puede tomar la variable aleatoria son 0, 1, 2 y n. Fíjense, para que vean cómo es esto. Arrojamos 3 veces una moneda. Para nosotros éxitos el número es obtener cara. Entonces la variable fue el número de caras en 3 lanzamientos de una moneda. Si arrojo 3 veces la moneda, ¿cuántos éxitos puedo tener? 0, o sea, obtuve los 3 resultados cruz. 1, obtuve una cara. 2, obtuve 2 caras. Y 3, que sería n, el número de veces que tiré la moneda. Entonces, la variable aleatoria puede tomar solamente variables 0, 1, 2 hasta n. Es decir, si tiro 3 veces una moneda no puedo obtener nunca 4 caras. O sea, el conteo va de 0 hasta n simplemente. Entonces, eso está aclarado acá. X igual a 0 significa que se realizaron n pruebas, se tiraron 3 veces la moneda, se tiró 3 veces una moneda y no se obtuvo ningún éxito. O sea, obtuve cruz, cruz, cruz. X igual a 1 significa que se realizaron n pruebas y se obtuvo un éxito. Si tiré 3 veces la moneda y obtuve una sola cara, que es un resultado, como vimos, del espacio muestral definido por el experimento aleatorio. Entonces, estas son las 4 condiciones. Esta es la variable aleatoria genérica que nos interesa. Los valores posibles de la variable aleatoria son estos que están acá. Y acá está una explicación de algunos valores de la variable. Bien, entonces, puede demostrarse, esto se hace en cursos un poquitito más avanzados de estadística, que si bueno, entonces, perdón, vamos un poquito para atrás, para el resumen. Entonces, tenemos experimento binomial, una variable binomial, cuyos valores son estas que están acá. Entonces, ¿cómo podemos determinar los valores de probabilidad de cada uno de estos valores? Bueno, hacemos lo que hicimos en la clase anterior. Hacer un diagrama de árbol, ver cuáles son las probabilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería una forma de calcular, o esa sería una forma de calcular la probabilidad de una variable aleatoria binomial. Ahora bien, una variable aleatoria binomial se dice que tiene distribución binomial, o sea, la distribución o el modelo que puede dar los valores de la variable y sus correspondientes probabilidades, se llama distribución binomial. Y su función de probabilidad es la siguiente. Acuérdense que la distribución de probabilidad de una variable aleatoria podría darse por una tabla, estoy hablando de las discretas, por un gráfico o por una fórmula.
Esta es la fórmula o la función de probabilidad que nos va a permitir a nosotros encontrar las probabilidades de cada uno de los valores de una variable binomial. ¿Mm? Fíjense, acá aparece n factorial. N es el número de ensayo con lo que nosotros estamos trabajando o realizamos. X es el valor de la variable cuya probabilidad queremos calcular. N menos X es el número de ensayo menos el valor de la variable. P, que es el número, la probabilidad de éxito. Q, que es la probabilidad de fracaso. X, N menos X. Esta es la función de probabilidad, o sea, la fórmula que nos va a permitir a nosotros hallar las probabilidades de una variable aleatoria binomial, es decir, una variable aleatoria que tiene distribución binomial. Eso se demuestra. Yo le doy la fórmula simplemente. Y adicionalmente puede demostrarse que si X es una variable aleatoria binomial, que si es una variable aleatoria que tiene distribución binomial, entonces su valor esperado es N por P, o sea, es el número de intentos o ensayos por la probabilidad de éxito. La varianza es el número de ensayos por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso, y la raíz cuadrada positiva de la varianza, como ustedes saben, se llama desviación estándar de la variable y se calcula de esta manera. ¿No? Entonces, esto se demuestra en el curso un poquito más avanzado de estadística. Nosotros no lo vamos a demostrar, pero sí lo vamos a utilizar. Acá hay una cuestión muy importante. Los números n, que son el número de ensayos que realizamos, el número de ensayos binomiales que realizamos, y la probabilidad de éxito P recibe el nombre de parámetro de la distribución. Parámetros. ¿Por qué se llaman parámetros? En el sentido de que si yo cambio uno o los dos, voy a tener una distribución binomial diferente. Es decir, si yo hago 5 ensayos, acá arriba va a ir 5. Ahora, si hago 10 ensayos, acá va a ir 10 arriba, ¿no? Entonces, claramente, cambiando el número de ensayos, el número de intentos que realice, voy a tener una función de probabilidad diferente y por lo tanto probabilidad diferente. Puedo cambiar n y p, o p solamente y n, y no n, o los dos simultáneamente, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro. Reitero, entonces, n y p reciben el nombre de parámetros de la distribución, en el sentido que cambiando uno o ambos voy a obtener una distribución binomial diferente. En realidad hay una familia de distribuciones binomiales o funciones de probabilidad binomial que pueden considerarse. Bueno, y esto es una cuestión de nomenclatura. Si una variable aleatoria tiene distribución binomial de parámetro n y p, se escribe así. X, esta viborita quiere decir tiene distribución binomial con parámetros n y p. Entonces vamos a ver un ejemplo genérico para ver qué significa todo lo que vimos hasta ahora y esta nomenclatura que está acá. Entonces, y seguimos, se me sigue moviendo. Vamos a suponer una variable aleatoria X que tiene distribución binomial, o sea que cumple o que surge de un experimento binomial. Esta variable, como es binomial, surge de un experimento binomial con parámetros 5 y 0,25. Quiere decir que cuando realizamos la experiencia, cuando hicimos la experiencia, realizamos 5 intentos idénticos, con una probabilidad de éxito de lo que sea éxito, lo que llamemos éxito, de 0,25. Entonces, reitero, esta expresión significa que esta variable surge de un experimento binomial, por eso se escribe esta parte que está acá, en la cual se realizaron 5 intentos con una probabilidad de éxito de 0,25. Entonces, como realizamos 5 intentos, la variable aleatoria X puede tomar 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, si arrojé 5 veces la moneda, no puedo obtener 6 caras, por ejemplo, ¿no es cierto? O si tomé 5 productos de una línea de producción y los clasifiqué como defectuosos o no defectuosos, no puedo obtener 6 defectuosos, porque solamente tomé 5. De esa manera se fijan los valores de la variable, el número, los valores de la variable. Entonces, vamos a ver, tenemos esta
esta variable aleatoria que toma estos valores que está acá. Vamos a ver cómo calculamos las probabilidades respectivas utilizando la función de probabilidad. Entonces, la función, esta genérica, la función de probabilidad de x para n igual a 5 y p 0,25 sería así. Toda esta parte es lo mismo, pero acá ya cambio. En vez de poner n, pongo 5. X todavía no lo determiné. 5, 0,25 que es la probabilidad de éxito y 0,75. Fíjense. 0,25 acá, 0,75 acá, 5 acá, en vez de este n que está acá, 5 acá y 5 acá, porque hice 5 ensayos. Esta sería genérica. Ahora vamos a empezar con esta función de probabilidad, calcular las probabilidades de cada uno de los valores de la variable. Uno de los valores posibles es 0. Entonces vamos a ver cómo calcular la probabilidad de que x sea igual a 0 con la distribución binomial. Entonces p de 0, porque x 0, x igual a 0, 5 factorial, acá va el valor de x, que es 0 factorial, n menos x, 5 menos 0, 5 menos 0, 0,25 a la 0, 0,75 a la 5 menos 0, nos queda la quinta. ¿Me entienden cómo se va haciendo? Hay que ir reemplazando x y n por sus respectivos iguales. Entonces, una vez que reemplazamos, acuérdense que el factorial de un número ya lo definimos en la clase pasada, que el factorial de 0 tenía la propiedad de ser igual a 1. Si hacemos todos estos cálculos que están indicados acá, esto nos da 0,237. Quiere decir que para esta variable aleatoria binomial, generada por un experimento binomial con estos parámetros que están acá, la probabilidad de obtener 0 es 0, o la probabilidad de que x sea igual a 0, es 0,237. Vamos a ver cómo calculamos la probabilidad de que x sea igual a 1, que es uno de los valores posibles de la variable. Entonces, la probabilidad de 1, acá, ante la 0 a 1, es la probabilidad de que x sea igual a 1, ante la x igual a 0, igual. 5, eso permanece constante, no constante, sino igual que, porque no se modificó nada. 1 factorial, porque ahora x es igual a 1. Esto está mal. Esto sería 5 menos 1. Es 5, fíjense, menos x que vale 1, que da como resultado 4 factorial, ¿no es cierto? Si yo ya puse el resultado. O sea, esto es 1 acá, entonces nos va a dar 5 menos 1, 4 factorial como resultado. Ahí, ya después les apunte a ver cómo está. 0,25, eso no cambia, x vale 1, 0,75 a la 5 menos 1, 4, ahí está bien. Entonces, este 4 es el resultado de hacer 5 menos 1. Vieron, estas cosas aparecen también en el apunte, porque esto lo copié del apunte. Y yo lo leo como que está bien, pero en realidad uno cuando empieza a dar la clase realmente se da cuenta que está mal. Y esto que lo vengo corrigiendo hace mucho tiempo al apunte. Entonces, si hacemos todos estos cálculos, nos da 0,395. Entonces, así vamos a ir calculando con esta fórmula la probabilidad de los valores posibles de esta variable, que es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. El resto de las probabilidades se puede calcular de la misma manera. Entonces, eso se lo dejo como tarea para ustedes, para que después tomen P2, P3, P4 y P5 y vayan obteniendo las probabilidades. De todas maneras, van a poder controlar los resultados que obtienen. A ver si puedo correr esto. Entonces, los resultados, esta sería la función de probabilidad. Esta función de probabilidad que tenemos acá sería una forma de
explicitar la distribución de probabilidad de la variable aleatoria que estamos analizando. Otra forma es mediante su tabla, la tabla de probabilidades, que en realidad esta tabla se puede utilizar también para resumir los resultados obtenidos. Entonces, esta tabla tiene dos columnas y tantas filas como sean necesarias. En la primera fila se identifica la variable X y en la segunda esto sería la primera fila, primera columna, y en la primera fila, segunda columna, lo que se hace es poner este encabezado para saber que lo que va a venir acá son las probabilidades respectivas. Entonces, acá van los valores de la variable 0, 1, 2, 3, 4, 5 y los cálculos que ustedes van a ir obteniendo. 0, 2, 37, que es el valor que está acá. El segundo tiene que ser 0,395, vamos a ver si está bien, 0,395. Y el resto de los resultados que están propuestos para ustedes son estos que están acá. Entonces esto queda como prueba, como ejercicio o tarea propuesta para ustedes y tienen cómo controlarlo. Y habíamos visto de que otra forma de presentar la distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta era mediante un gráfico de barra. Entonces, en este gráfico que ustedes ven acá, en el eje horizontal, hemos puesto todos los valores posibles de la variable, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, y hemos levantado barras hasta las probabilidades respectivas. Esto es ilustrativo, porque 0,237 no se ve acá sobre el eje vertical, pero el gráfico, la computadora lo hace al gráfico, así que, y le pone también estos rotulitos que están acá, así que queda claro de que esto es equivalente a la tabla que hemos construido anteriormente. Entonces tenemos, para esta variable aleatoria binomial, tenemos las tres formas de presentar su distribución de probabilidad. Mediante su función de probabilidad, mediante una tabla, que es otra forma de presentar la distribución de probabilidad, o mediante un gráfico como el que está acá. Fíjense que el gráfico que hemos obtenido es sesgado a derecha. Fíjense que si unimos, digamos, con una línea imaginaria los puntos de la parte superior del diagrama de barras, obtenemos como una curva de frecuencia que sería sesgada a derecha. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos otra variable aleatoria binomial que viene la misma cantidad de ensayos, n igual a 5, pero en la cual cambiamos la probabilidad de éxito. Antes era 0,25, ahora le cambiamos a 0,5. ¿Qué efecto tiene eso sobre los cálculos que vamos a hacer? Entonces, ahora la función de probabilidad va a ser 5, porque 5 lo mantenemos igual que a la variable aleatoria anterior, pero lo que cambia son las probabilidades de éxito. 0,5, 0,5. Bueno, y acá faltó poner 5 menos x. Entonces acá es 0,5, antes era 0,25, ahora 0,5 antes era 0,75 y acá faltó poner 5, pero es 5 menos x. El mismo valor que está. Los valores que puede tomar la variable son 0, 1, 2, 3, 4, 5. Anteriormente, porque hacemos 5 ensayos en los dos casos. Pero ahora, como las probabilidades de éxito y de fracaso cambiaron respecto al ejemplo anterior, evidentemente las probabilidades van a cambiar. Entonces, si x es igual a 0, para calcular la probabilidad lo que tengo que hacer es reemplazar los valores. 5 que ya estaba, 0, 5 menos 0 factorial, 0,5 a la 0, 0,5 a la 5 menos 0. Nos queda elevado a la quinta el tercer factor, ¿no? Este es el primer factor, este es el segundo y este es el tercero. Hacemos los cálculos y si los cálculos están bien hechos, esa probabilidad nos da 0,031. Fíjense que anteriormente la probabilidad de que x igual a 0 nos da 0,237. Es lo que le digo, al cambiar n, que en este caso no se cambia, y la probabilidad de éxito, o la probabilidad de éxito, o los dos, las probabilidades van a ser diferentes a otros casos que podamos considerar. Cuando x es igual a 1,
Bueno, hacemos los mismos cálculos que están expresados acá. Acá está bien 5 menos 1, 0,5, acá me faltó a la 1. Acá tiene que ir a la 1. A la 1, me comí el 1, 0,5. A la 4, ¿te está bien? Nos da 0,156. Y procediendo de manera semejante, se pueden encontrar el resto de las probabilidades. También queda como tarea para ustedes. Acá está la distribución de probabilidad dada en forma tabular, los valores de la variable, las probabilidades correspondientes, 0,31 0,031 que es el primer resultado que obtuvimos, 0,156 que es el segundo resultado, y estos cuatro que restan se los dejo para ustedes. Profe, ¿Sí? una duda. ¿Qué significa la nomenclatura que tiene X, la rayita esa que parece un aproximado? ¿Esto? ¿Esto que está acá? Sí, sí. Esto significa X tiene distribución binomial. Es como que esto decía tiene distribución binomial. Ok, gracias, profe. ¿Bien? Bueno, y acá tenemos el diagrama de barra correspondiente. ¿Qué característica tiene este diagrama de barra respecto al anterior? El anterior era llegado a derecha. Este es simétrico. Fíjese, 0,031, 0,031, 0,156, 0,156, 0,312, 0,312. Perfectamente simétrico. Esta es una propiedad que tiene la distribución binomial. Toda vez que la probabilidad de éxito sea igual a 0,05, por lo tanto la probabilidad de fracaso va a ser igual. Parece que la suma de las dos probabilidades nos tiene que dar 1. Entonces, decía, toda vez que la probabilidad de éxito sea igual a 1, a 0,5, perdón, el gráfico, o sea, el gráfico de probabilidad, como este que está acá, va a ser simétrico. Va a ser simétrico. ¿Está claro? Esto es importante que ustedes lo vayan asimilando, ¿eh? Porque lo vamos a utilizar bastante más adelante y generalmente cuando llegamos ahí está olvidado. Cuando lleguemos y lo necesitamos, lo vamos a poder repetir. Entonces, queda claro que cambiando n o p o los dos, vamos a obtener una distribución binomial diferente. Por eso n y p se llaman parámetros de la definición. Parámetros porque la definen. Bien, estos fueron casos así muy genéricos. Ahora vamos a ver el uso práctico que se le puede dar a la distribución binomial. O sea, vamos a hacer un ejemplo más práctico, ¿no? No tan genérico. Entonces, supóngase que una fábrica de lámpara eléctrica produce con un 10% de unidades defectuosas. O sea, a lo largo del tiempo se sabe de muchas lámparas fabricadas que de la cantidad de lámparas que se fabrican por día, hay un 10% que resultan defectuosas, que prenden o lo que sea. Se selecciona una muestra de 10 lámparas. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar? Ninguna defectuosa, 4 defectuosas, como máximo 2 defectuosas. Entonces, ¿se entiende cuál es el experimento? Supongo, sé que trabajamos para una empresa como gerente de control de calidad. Sabemos, la empresa fabrica lámparas eléctricas, sabemos que si el proceso está controlado, de todo lo que fabriquemos, siempre el 10% resulta defectuoso. Entonces voy a sacar, supongamos que del total de lámparas producidas cierto día, una muestra de 10 lámparas. Entonces la pregunta del problema es cuál es la probabilidad de que de esas 10 ninguna sea defectuosa, de esas 10 4 sean defectuosas y de esas 10 como máximo sean 2 defectuosas. Entonces, solución. Vamos a suponer, y acá tenemos que suponer que esto es un experimento, que lo que estamos realizando acá, o sea, obtener 10 lámparas al azar de una gran cantidad de lámparas producidas cierto día, cumple con todos los requisitos de ser un experimento binomial. Entonces, fíjense, podemos ver por lo menos de forma aproximada cómo se produce, cómo se cumplen esos requisitos. ¿Qué hacemos? Obtenemos 10 lámparas al azar. O sea, obtenemos una lámpara. La experiencia sería tomar
lámparas eléctricas al azar de las producidas cierto día. Entonces tomo la primera, tomo la segunda, tomo la tercera y la clasifico, tomo la cuarta y la clasifico, tomo la quinta. O sea, estoy realizando 10 ensayos idénticos. Cada uno consiste en tomar una lámpara al azar. La segunda condición decía que hay dos resultados posibles, o sea, éxito o fracaso. Éxitos para nosotros, ¿qué va a ser? Si nos fijamos, ¿qué nos pregunta el problema? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar todo defectuoso? ¿Eh? Entonces, para nosotros, éxito va a ser obtener un defectuoso. Vamos a suponer que este porcentaje permanece constante, o sea, el 10%, 0,10, a ver, el 10% de las lámparas fabricadas son defectuosas, lo que equivale a decir que la probabilidad de encontrar una defectuosa es 0,10. Y eso permanece constante. Lo que no es tan fácil verificar es que los resultados sean independientes. Entonces vamos a suponer que se cumple la independencia de los resultados. Entonces, de acuerdo a eso, 10 ensayos idénticos, dos resultados posibles, defectuoso o no defectuoso, probabilidad de éxito vamos a suponer que permanece constante y vamos a suponer de que los resultados son independientes. ¿Qué quiere decir? Supongamos que estamos en el quinto ensayo. Voy a realizar el quinto ensayo. Pues voy a tomar una muestra. Ya tomé cuatro lámparas. Voy a tomar la quinta. Los resultados que obtuve anteriormente no van a afectar el resultado que obtenga ahora. O sea, no va a influenciar el resultado de obtener una defectuosa o una no defectuosa. Y el resultado que obtenga al tomar la quinta lámpara no va a influenciar en los posteriores. Eso quiere decir que los resultados sean independientes, ¿no? Si yo ahora obtuve defectuoso en el quinto ensayo, lo que obtenga en el sexto, en el séptimo y en el décimo no van a estar influenciados por el resultado que obtuve en la quinta repetición del experimento. Eso quiere decir que los resultados son independientes. Entonces vamos a aceptar que se cumplen todas las condiciones. Entonces la variable aleatoria va a ser el número de lámparas defectuosas en una muestra de 10. Esa es la variable que a nosotros nos interesa por lo que nos están preguntando, por lo que tenemos que responder en las tres preguntas. Ninguna defectuosa, 4 defectuosas y 2 defectuosas, como máximo 2 defectuosas. Entonces, para nosotros éxito va a ser obtener una lámpara defectuosa. Entonces, la variable que vamos a considerar es el número de lámparas defectuosas en una muestra aleatoria de lámparas seleccionadas al azar. Los valores posibles que va a poder tomar esa variable son 0, que quiere decir tomé 10 lámparas y ninguna resultó defectuosa. 1, que significa tomé 10 lámparas y una resultó defectuosa. 2, que significa tomé la muestra de 10 y 2 son defectuosas. Y 10, que significaría tomé 10 lámparas y las 10 resultaron defectuosas. Y esto es dato. N es igual a 10 y P, si la proporción es el 10%, es lo mismo que decir que la probabilidad de éxito es 0,10 y permanece constante de ensayo a ensayo. Entonces, primer punto. ¿Cuál es la probabilidad de que esta 10 ninguna resulta defectuosa? Si estamos evaluando la probabilidad de obtener este resultado que está acá. Entonces, P0, Px igual a 0. Esto quiere decir probabilidad de que X sea igual a 0. Entonces, acá fíjense, 10, que es N. 0, que es X. 10 es N. Menos X, que es 0. 0,10, que es la probabilidad de éxito a la 0, porque X vale 0. 0,90, que es la probabilidad de fracaso, es N menos X. 10 menos X, menos 0. O sea, esto es la misma función de probabilidad que vimos en los ejemplos anteriores, pero ayornada, por así decirlo, a los datos que tenemos ahora. Si hacemos los cálculos, esa probabilidad es 0,348. Es decir, la probabilidad de que al seleccionar 10 lámparas al azar, las lámparas producidas cierto día por la empresa, la probabilidad de que ninguna de esas 10 que seleccioné sea defectuosa es 0,348. 0,348 o 0,348. Y con eso tenemos dar la respuesta del primer punto. 4 defectuosa. ¿Cómo la vamos a calcular? De forma parecida a esta, solo que en vez de que X sea igual a 0,
va a ser x igual a 4. Y acá está. Probabilidad de 4, probabilidad de que x sea igual a 4. Esto no cambia, pues son 10 ensayos. Esto sí cambia, porque antes era 0, ahora es 4. Esto también cambia. Esto es n menos x, 10 menos x. Probabilidad de éxito a la x, probabilidad de fracaso a la 10 menos x. O sea, la sexta nos quedaría acá. Hacemos los cálculos y eso nos da 0,011. O sea que poco probable obtener 4 lámparas defectuosas, ¿eh?, en el muestreo de 10 lámparas al azar. Es más probable obtener ninguna. Esta probabilidad, como ven, es mayor que esta, o sea que es más probable obtener ninguna que obtener 4 defectuosas. Y el tercer punto, vamos a verlo como máximo 2 defectuosos. ¿Qué quiere decir como máximo? Quiere decir que puedo tener 0, 1 o 2 como máximo, ¿no? Entonces, ¿cómo traducimos eso? Lo que estamos calculando es la probabilidad de obtener x menor o igual. Como máximo, 2 defectuosos. Como máximo incluya 0, 1 y 2. Si en cada uno de estos sumandos nosotros aplicamos la fórmula, no esta, ¿no?, la fórmula genérica, porque esto es 4. O sea, acá, ¿qué iría acá en este primer sumando? Este valor que calculamos acá, 0,348. Iría acá. Hay que calcular esto utilizando la fórmula y calcular esto. Si calculan esto correctamente utilizando la función de distribución, la función de probabilidad binomial, esa probabilidad le tiene que dar 0,92,98. O sea, es que es altamente probable que al tomar 10 lámparas al azar, como máximo tenga 2 defectos. A los sumo, 2 defectuosos es 0,9298. Muy, muy probable. ¿Se entiende? Y bueno, como dice acá, este último resultado se obtiene aplicando reiteradamente la función de probabilidad binomial. O sea, la fórmula que nosotros vimos se aplica acá, se aplica acá, se aplica acá, se hacen los cálculos, se suma y se va a obtener este valor que está acá. O se debe obtener este valor que está acá. No, perdón. Si bien es cierto, no está pedido en el problema, acá yo calculé el valor esperado de la variable aleatoria, es n por p. N es 10, P es 0,10, esto nos da 1. La varianza se calcula de esta manera: 10, 0,10, 0,90, 10 es N, esto es P y esto es Q, 0,90. Sacamos la raíz cuadrada y obtenemos la desviación estándar, que es 0,948. Estos parámetros vamos a ver después cómo los utilizamos más adelante, ¿eh? Bien. Y acá esto es importantísimo tener en cuenta. A ver, espérenme un poquito. Estamos bien, sí. Esto que esta fermina que está acá es muy importante y vamos a ver, vamos a ir para atrás, si ustedes me permiten. Acá. O sea, la distribución binomial o el modelo binomial lo podemos utilizar si se cumplen estas 4 condiciones. Porque estas 4 condiciones, que tiene el experimento binomial, ¿no es cierto? Estas 4 condiciones que tiene el experimento binomial me generan la variable aleatoria binomial, cuyas probabilidades se pueden obtener mediante la función de probabilidad que vimos, la formulita que venimos utilizando. Entonces, deben cumplirse estas 4 condiciones, reitero, para generar una variable aleatoria binomial, cuyas probabilidades se puedan calcular con la función de probabilidad que hemos visto, con esta función de probabilidad que está acá. Si no se cumple alguna de las condiciones, estamos fritos, hay que buscar otra distribución. Lo que suele ser neurálgico, por decirlo de alguna manera, o sea, es esta tercera condición. O sea, encontrar experimentos que cumplan la primera, la segunda y la cuarta condición
son relativamente fáciles de encontrar. Lo difícil es encontrar experimentos que cumplan con esta condición, que la probabilidad de éxito permanezca constante, lo mismo que la probabilidad de fracaso. Si no se cumple esa tercera, olvídense de la distribución binomial, no se puede aplicar. O sea, es neurálgico, no, es central, no sé por qué digo neurálgico, es central, chequear esa condición, porque si no se cumple, fíjense que acá me está poniendo P como que permanece constante, ¿me entienden? Lo mismo que Q. Entonces, si esto va a ir cambiando de ensayo a ensayo, no puedo utilizar esta fórmula. Porque si en un ensayo la probabilidad es 0,25, en el próximo ensayo la probabilidad es 0,40, ya no puedo utilizar la fórmula. O sea, esto queda inamovible. Lo que sí podemos modificar es el número de ensayo y la probabilidad y el número de ensayo, digo bien, y el valor de X, cuya probabilidad quiero calcular. Eso no hay problema, pero P y Q deben permanecer constantes. Entonces, y eso no es fácil de conseguir. Entonces, si el experimento, a ver, si el experimento consiste en tomar muestras, perdón, voy para atrás. Si el experimento consiste en tomar muestras aleatorias de una población, como sería el caso que hicimos hoy de tomar 10 lámparas fabricadas de una gran cantidad de lámparas producidas cierto día. Entonces, lo que hicimos fue tomar de la producción de lámparas de un día, tomar 10 al azar. A eso me refiero cuando digo si el experimento consiste en tomar n elementos de una población. O sea, tomar una muestra de n elementos, una muestra aleatoria de n elementos de una población. Entonces, si ese es el experimento, la probabilidad de éxito va a permanecer constante siempre que la muestra se tome con reposición de una población finita. A ver, reitero, si el experimento consiste en tomar muestra de una población, vamos a poder utilizar la distribución binomial porque la probabilidad de éxito va a permanecer constante siempre que la muestra que tomemos sea de una población finita y el muestreo sea con reposición. A ver cómo lo traducimos a eso. Volvamos al ejemplo este. Supongamos que yo estoy tomando una muestra de 10 lámparas de una gran cantidad de lámparas, pero una cantidad finita de lámparas. Número finito, muy grande, pero finito. Supongamos que la fábrica produce por día una gran cantidad de lámparas, pero no puede producir infinita cantidad de lámparas. Va a poder producir, digamos, 100.000 lámparas, 10.000 lámparas, la cifra que ustedes quieran, y de esa cantidad de lámparas voy a tomar 10 al azar. Entonces, este 10% va a permanecer va a permanecer constante siempre que yo tome la primera lámpara, la pruebe y la reintegre a la población. Tome la segunda lámpara, la pruebe y la reintegra a la población. Eso quiere decir tomar una muestra de tamaño n, una muestra aleatoria de tamaño n, con reposición de una población finita. Eso sería tomar lo que le dije, ¿no? Que la probabilidad de éxito va a permanecer más o menos constante si el experimento consiste en tomar muestras de una población y la muestra es con reposición. Ahora, ¿tiene sentido práctico que yo tome una lámpara de la población, la pruebe y la vuelva a restituir a la población? No tiene sentido, porque cabe la posibilidad de que la vuelva a seleccionar y la vuelva a probar. Entonces no voy a estar probando 10 lámparas, voy a estar probando 9 lámparas, u 8 si tuve la mala suerte de seleccionar 2 veces la misma lámpara. ¿Me entienden? No tiene sentido, no tiene sentido tomar muestras con reposición de una población de tamaño infinito. Con esto quiero decir que la mayoría de los problemas, las muestras se hacen sin reposición de una población finita. O sea, tomo la primera lámpara, la pruebo y la parto. No la vuelvo a poner otra vez en la población. Reitero, porque baja la probabilidad, pero sí es distinta de cero que la vuelva a seleccionar de vuelta. En la segunda selección, seleccione la misma lámpara que seleccioné en la primera. Entonces, no voy a probar 10 lámparas, sino voy a estar probando 9. Entonces,
Como decía, la mayoría de los problemas prácticos, las muestras son sin reposición de una población finita. Dijimos que la probabilidad de éxito permanece constante, seguro, cuando la muestra es con reposición de una población finita. Pero las muestras son sin reposición. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? De la siguiente. Hay un convenio, no está demostrado eso, pero hay un convenio que sigue más o menos todos los estadísticos que la probabilidad de éxito va a permanecer constante. A ver, la probabilidad de éxito va a permanecer constante. Aun cuando el muestreo se haga sin reposición de una población finita, siempre y cuando el tamaño de la población sea muy grande respecto de la muestra. ¿Entienden? Entonces ahí se hace como un convenio. No está demostrado eso matemáticamente, pero sí experimentalmente. Que la probabilidad de éxito cuando tome muestras sin reposición de una población finita va a permanecer aproximadamente constante cuando el tamaño de la muestra sea muy grande respecto de la población. Eso es más o menos lo que debe decir acá. Vamos a leerlo. El uso del modelo binomial solo debe llevarse a cabo si se cumplen las condiciones del experimento binomial. Esas 4 condiciones que hablamos al principio. Un punto clave, la probabilidad de éxito debe permanecer constante de ensayo a ensayo, condición que no siempre se cumple. La tercera condición que dijimos. Entonces esto es clave, porque si la probabilidad de éxito no permanece constante, no podemos utilizar la distribución. Entonces, tomar muestra de una población. Acá puse experimento, tomar muestra de una población. El modelo binomial se puede aplicar cuando la muestra se toma con reposición de una población finita. Si tomo, repongo. Eso hace que la probabilidad de éxito permanezca constante. Resultado, la probabilidad de éxito permanecerá constante. En la práctica suele ser más lógico tomar muestras sin reposición de población finita. Si tomo la lámpara y la aparto, porque si ya la probé, ¿para qué la voy a reintegrar a la población si la puedo tomar de vuelta, ¿no? Con el peligro de tomarla de vuelta. Entonces, en la práctica suele ser más lógico tomar muestras sin reposición de poblaciones finitas. Entonces, dijimos, cuando se toman muestras sin reposición de poblaciones finitas, se conviene que si la muestra es muy grande respecto de la, perdón, si la población, reitero, si la población es muy grande respecto a la muestra, se conviene o hay indicios, como ustedes quieran, de que la probabilidad de éxito va a permanecer más o menos constante. ¿Y qué es, cómo se puede cuantificar lo que le acabo de decir si la población es muy grande respecto a la muestra? Cuando el tamaño de la población es por lo menos 20 veces el tamaño de la muestra, es posible utilizar la distribución binomial, aun cuando la muestra se tome sin reposición de una población finita. Entonces, cuando la cuando la población es por lo menos 20 veces el tamaño de la muestra, aun cuando la muestra se haga sin reposición, la probabilidad de éxito va a permanecer más o menos constante. Y eso está dicho acá. Resumiendo, si se toman muestras sin reposición de una población finita, la distribución binomial podrá utilizarse siempre y cuando el tamaño de la población sea por lo menos 20 veces el tamaño de la muestra. Eso quiere decir esto que está acá. O en forma equivalente, si nosotros hacemos unos pases algebraicos acá, o equivalentemente, siempre que este cociente sea menor a o igual a 0,05, siendo en el tamaño de la muestra y en el tamaño de la población. ¿Se entiende? Entonces, vamos a repetir. Si la muestra se hace con reposición de una población finita, la probabilidad de éxito o la fracción de elementos que van a ser éxito va a permanecer constante. Ahora, es lógico tomar muestras sin reposición de una población finita. Entonces, lo que nos dice este enunciado que está acá es el siguiente. ¿Cuándo voy a lograr que la probabilidad de éxito
permanezca más o menos constante cuando la muestra es sin reposición de una población finita, siempre y cuando el tamaño de la población sea por lo menos 20 veces el tamaño de la muestra, o equivalentemente este cociente sea menor a 0,05. Este cociente, n sobre n, recibe el nombre de fracción de muestreo. Entonces, si la fracción de muestreo es menor o igual a 0,05, entonces podemos utilizar la distribución binomial, aun cuando el muestreo se realice de una población finita y la muestra sea sin reposición. Entonces vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona esta cosa. En una provincia de 1 millón de habitantes, estudios de mercados anteriores han determinado que el 40% de la población consume determinada marca de yerba mate. Se toma una muestra sin reposición de 10 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 personas consuman la marca de yerba? Ese es el problema. Entonces, tengo una población de 1 millón de personas. De ese millón, el 40% se sabe por estudios anteriores consume determinada marca de hierba. Entonces, de estas millón de personas voy a tomar 10 al azar y le voy a preguntar si consume o no consume la marca de la hierba. Suena lógico que estas 10 las elija sin reposición de esta población de tamaño 1 millón. ¿Por qué? Porque si lo tomé a Pedro, le pregunto si Pedro consume o no consume la marca, me responde y lo reintegro a Pedro a la población, cabe la posibilidad que lo vuelva a seleccionar a Pedro. Y Pedro me diga si ya le contesté. ¿Para qué me pregunta lo mismo? Entonces, en vez de tomar una muestra de 10, está tomando una muestra de 9 personas. Entonces, lo que se hace es tomarlo a Pedro, preguntarle si Pedro consume o no consume la marca de hierba y apartarlo a Pedro de la población para no volver a seleccionarlo nuevamente, ¿no? Entonces, ni hacía falta decir que la muestra se toma sin reposición. Es lógico, digamos, que la muestra sea sin reposición de esta población de 1 millón de habitantes. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que 3 personas consuman la marca de hierba? Entonces, lo que debemos verificar es que la fracción de muestreo sea menor a 0,05 para poder aplicar la distribución mínima. Bueno, esto se cumple ampliamente. Si ustedes hacen el cociente entre 10 dividido 1 millón, esto ampliamente va a ser menor a 0,05. O sea que podemos utilizar la distribución binomial porque la probabilidad de éxito va a permanecer muy aproximadamente constante en el 40%. La probabilidad de éxito es que la persona seleccionada consuma la marca de hierba que nosotros estamos estudiando. Entonces, la variable aleatoria de interés es el número de personas que consumen la marca de hierba en una muestra de tamaño 10. Porque fíjense que me están preguntando cuál es la probabilidad de que 3 personas consuman la marca de hierba. Entonces, consumir la marca de hierba para nosotros es un éxito. Bien, entonces, esta es la variable aleatoria. ¿Qué valores puede tomar esta variable aleatoria? 0, que sería tomé 10 y ninguno consume. 1, que sería tomar 10 personas de esa población y una de las 10 consume. 2 sería que 2 consumen y así sucesivamente. Entonces, valores posibles de la variable, lo que está acá. Los parámetros de esta atribución son P040. Fíjense que el enunciado dice que el 40% de este millón consume la marca, o sea que la probabilidad de éxito va a ser 0,40 y la de fracaso 0,60. Entonces, la función de probabilidad va a ser esta. 10 es el número de ensayos que hago, o sea, tomé una muestra de tamaño 10. X va a ser el valor de la variable cuya probabilidad quiero calcular. N menos X, 0,40 a la X, 0,60 a la 10 menos X. Cuando X igual a 3, reemplazamos en esta fórmula y da 0,2150. O sea, la probabilidad de que de esos 10 que tomé al azar, de esas 10 personas que tomé al azar del millón que constituye la población, 3 de ellos consuman la marca de hierba es 0,2150. Y ahí está resuelto el problema. ¿Se entiende? Bien.
¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Si no hay preguntas, vamos al otro modelo de distribución de probabilidad, que es la distribución hipergeométrica. Siempre hablando para variables aleatorias discretas. Entonces, vamos a ver cuál es el experimento hipergeométrico, el experimento que me genera una variable hipergeométrica, y después vamos a ver cuál es el modelo que podemos utilizar para describir las condiciones de experimentos que tengan la característica que vamos a ver ahora. Entonces vamos a empezar por el experimento, vamos a ver cuál es la variable aleatoria que nos interesa, vamos a ver cuál es la distribución de probabilidad y vamos a ver un ejemplo. Entonces, las condiciones de experimento que definen una variable aleatoria hipergeométrica son las siguientes. O sea, lo que vamos a describir ahora es el experimento que me genera una variable hipergeométrica. Acá hay que tener cuidado porque es muy parecido al experimento binomial, parecido, pero sustancialmente diferente. El experimento consiste en extraer al azar y sin reposición n unidades observacionales de un conjunto de n unidades, ne de las cuales resultan éxito, y nf, que se calcula como la diferencia entre n menos el número de éxitos, resulta de fracaso. O sea que yo voy a tener una población en la cual hay cierto número de éxitos y cierto número de fracasos. Lo que sea éxito, lo que sea fracaso, dependerá del problema. Entonces el experimento es, de esa población que está estratificada en éxito y fracaso, voy a obtener una muestra de 10, de n unidades, 10, 20, la que sea. ¿Eh? Y la muestra es sin reposición. Ya dice que tiene que ser sin reposición. Entonces el experimento consiste en extraer al azar y sin reposición n unidades observacionales, tomando una muestra de un conjunto de n, este es el tamaño de la población. En esa población hay este número de éxito y este número de fracaso. Entonces ese es el experimento, es la primera condición. La probabilidad de obtener un éxito no permanece constante. En la binomial le exigimos que la probabilidad de éxito sea constante. Acá no hace falta. Y los resultados de las pruebas no son independientes. También hay diferencia con la binomial. La binomial decía que los resultados de las pruebas deberían ser independientes. ¿Qué quiere decir? Que el resultado que voy a obtener en la próxima repetición del experimento va a verse influenciado por los resultados anteriores que obtuve. O sea que eso no debe ocurrir en la binomial. La variable aleatoria, bueno, este es el experimento. Ese experimento me genera una variable aleatoria que se llama, que la podemos definir de esta manera. Número de resultados éxitos en una muestra de n elementos. Fíjense que acá el enunciado es exactamente igual al de la binomial, pero cómo obtenemos la binomial y cómo obtenemos la hipergeométrica son experimentos diferentes. Entonces, X, que es la variable aleatoria hipergeométrica que se genera por un experimento de estas características, es el número de resultados de éxito en una muestra de elementos. Los valores posibles pueden ser 0, 1, 2, hasta el mínimo valor entre n, tamaño de la muestra, y el número de éxitos que hay en la población. ¿Qué quiere decir eso? Antes era en la binomial 0, 1, 2, n. Acá no basta n, sino hasta el mínimo. Hay que ver, tener n, cuál es el tamaño de la muestra, cuál es el tamaño de éxito que hay en la población, el número de éxitos, y comparar entre los dos. El conteo va a ir hasta el menor de esos valores. Vamos a ver un ejemplo. A ver, creo que puse sí. Por ejemplo, supóngase que en una población hay 50 éxitos y yo tomo una muestra de tamaño 10. Lo que me dice el enunciado anterior que el conteo va a ir hasta 10. ¿Por qué? Y tiene lógica, porque si yo tengo 50 éxitos en la población, pero tomo una muestra de tamaño 10, el conteo va a poder ir hasta 10 solamente, porque el tamaño de la muestra es 10. ¿Entienden? A ver. Entonces, si yo tomo de una, supóngase que esto es 50 y esto es 10, el conteo necesariamente tiene que ir hasta 10, porque la muestra es de tamaño 10. Entonces, no puedo contar más allá del tamaño de la muestra que hemos definido. Entonces, y 10 es el menor valor entre 10 y 50. Ahora vamos a cambiar
Como dice acá, el conteo de los valores de la variable aleatoria puede ir hasta 10 solamente. Ahora vamos a cambiar, vamos a suponer que la muestra es de tamaño 50 y el número de éxito es 5. 50 y 5. Fíjense que la variable aleatoria es el número de éxitos en una muestra de tamaño n. Si esto es, como dijimos, a ver, ¿cuánto? 50 y el número de éxitos es 5, por más que nosotros tomemos una muestra de tamaño 50, el conteo solamente puede ir hasta 5, porque en la población tengo solamente 5 elementos que son éxitos. Por más que la muestra sea más grande, si el número máximo que puedo obtener de éxitos se corresponde con el menor valor de entre n y 50, y 5. A ver, supongamos en la población tengo 5 éxitos y tomo una muestra de tamaño 50, por más que la muestra sea de tamaño 50, el conteo solamente podrá ir hasta 5, al menor valor de los dos. El conteo de los valores de la variable aleatoria puede ir a lo sumo hasta 5, a pesar de que la muestra sea 50 unidades observacionales. La función de probabilidad que me va a permitir calcular probabilidades de una variable aleatoria hipergeométrica es esta que está acá. Y acá aparece un nuevo concepto. Fíjense que esto no es un cociente, es n sobre x, nf n menos x, n sobre n, pero no es un cociente. Esto se llama número combinatorio. Esto se llama número combinatorio y esto se llama número combinatorio. Entonces, la función de probabilidad es el producto de dos números combinatorios dividido otro número combinatorio. Bien, entonces rápidamente vamos a ver qué es un número combinatorio. En general, si n, es una forma de resumir la escritura, ¿no? En general, si n y x son dos enteros no negativos, o sea, puede ser 0, 1, 2, los dos, ¿no? 0, 1, 2 no negativo, el número combinatorio se define de la siguiente manera. Y n tiene que ser siempre mayor o igual a x. Me faltó poner esa condición. Deben ser los dos enteros no negativos y n mayor o igual a x. El número combinatorio nx, así se lee, se define de la siguiente manera. Nx es igual esto sí es un cociente, ¿no? N factorial, x factorial, n menos x factorial. A ver, más un ejemplito. Supongamos, yo no voy a hacer el cálculo, se lo voy a señalar simplemente. Vamos a suponer que n es igual a 10 y x es igual a 5. N es mayor que x. Entonces, el número combinatorio 10, 5, vamos a poner la definición general acá, para que ustedes n, x, la definición es, esto sí es un cociente clásico, n factorial x, x factorial n menos x factorial. Esa es la definición general. Entonces, ¿cómo lo traducimos a esto? Así. 10 factorial, acuérdense que el factorial de 10 es 10 por 9, por 8, por 7, etcétera, etcétera. 5 factorial, 10 menos 5 factorial. Entonces esto va a ser igual a 10 factorial sobre 5 factorial por, vamos a poner entre paréntesis, 5 factorial. Bueno, hay que hacer estos cálculos. Hacer 10 factorial, 5 factorial, multiplicar.
Afortunadamente no hay que hacer estos cálculos porque calculadoras traen, todas las calculadoras traen una función. Tiene que buscar esta función en su calculadora. Es así, miren. NX. Es CNX. Esta calculadora le va a dar, perdón, esta función de cualquiera de las cualquier calculadora de la científica que se tengan ahora, que seguramente tienen ustedes, esta tecla tienen que buscarla, a veces se ingresa con la letra mayúscula, hay varias formas de ingresar a esta función, nos da este resultado que está acá. O sea que no hace falta hacer los cálculos, simplemente utilizando esta tecla se pueden resolver los problemas. O sea que de todas maneras lo van a ver en la práctica, digamos, ¿no? Entonces, en esta fórmula, acá hay que aplicar esa fórmula que yo les di recién, acá hay que aplicar la fórmula, hacer los productos y entonces, esta es la función de probabilidad. Y esto, bueno, es la definición de número combinatorio, ¿no? Bueno, esta es la función de probabilidad. Puede demostrarse que si se tiene una variable aleatoria con distribución hipergeométrica, su valor medio esperado se calcula de esta manera. N, que es el número de intentos. Estos ya son, si aparece la raíz, ya son los cocientes que ustedes ya conocen, ¿no? Es el número de éxito dividido el tamaño de la población. La varianza tiene esta expresión que está acá. N sobre N, 1 menos N sobre N. Este factor me interesa que ustedes le presten atención. Y la desviación estándar es, como siempre, la raíz cuadrada positiva de la varianza. Estas son las cantidades que caracterizan la distribución. Este factor que está acá en la varianza, este factor que aparece aquí en la varianza, recibe el nombre de factor de corrección para poblaciones finitas. Factor de corrección para poblaciones finitas. Y puede demostrarse, desafío, ¿no?, que esto qué quiere decir esta expresión que está acá, que cuando el tamaño de la población es muy grande respecto al tamaño de la muestra, este factor de corrección tiende a serse igual a 1. Entonces, si esto es igual a 1, aproximadamente igual a 1, puede o no ponerse este factor de corrección en el cálculo de la varianza. No me va a mover mucho la aguja porque si esto es casi 1, voy a estar multiplicando este producto que está acá por 1 y no me va a mover mucho el valor. Entonces, esto que está acá quiere decir, si el tamaño de la muestra es grande respecto del tamaño de la población, perdón, si el tamaño de la población respecto del tamaño de la muestra es muy grande, el factor de corrección tiende a 1 y podrá o no utilizarse en el cálculo de la varianza. Entonces, si se decide no utilizarlo, la varianza va a tomar esta expresión. O sea, no pongo el factor de corrección porque es aproximadamente igual a 1. Entonces, cuando se considera que el tamaño de la población es grande respecto al tamaño de la muestra, el criterio que se utilizó anteriormente para ver si la probabilidad de éxito en una distribución binomial podría permanecer más o menos constante. O sea que siempre que el tamaño de la población sea por lo menos 20 veces el tamaño de la muestra, puedo omitir el factor de corrección. O equivalentemente, si la fracción de muestreo es menor al 5%, puedo omitir si quiero el factor de corrección en el cálculo de la varianza. Puedo, no es que deba omitirse. Entonces ahora vamos a ver cómo se utiliza esta distribución hipergeométrica. Al auditar 87 cuentas por pagar en una compañía, se toma una muestra de 10 de las 87 cuentas sin reposición. O sea, tiene lógica que si yo tengo 87 cuentas y voy a auditarla a partir de una muestra, tiene una muestra de tamaño de 10, tiene lógica que es lógico, es sensato, digamos, de que la muestra se hace sin reposición, porque si tomo la primera cuenta, la audito y la vuelvo a reintegrar a la población, cabe la probabilidad de que la vuelva a seleccionar y ya la audite. Entonces, el muestreo en este tipo de casos es necesariamente sin reposición. De las 87 cuentas, esto vendría a ser en el tamaño de la población, 13 tienen errores. Encuentren la probabilidad de que en dicha muestra 2 contengan errores. O sea que para nosotros, éxito es error, que la cuenta tenga error. Y sabemos que de las 87, 13 tienen error. Entonces, ¿cuántas no van a tener error? 87 menos 13, que es 74.
Si de las 87 cuentas, 13 tienen errores y para nosotros error es fracaso, es éxito, perdón, es éxito, el número de fracaso va a ser el número total de la población, que es 87, menos el número de éxito, que es 13, y eso nos da 74. Es lo que está explicado acá. 87 es el tamaño de la población, el tamaño de la muestra es 10, 13, 13 cuentas tienen errores, son éxitos, y 74 no tienen errores y son fracasos. Entonces, bueno, acá está explicado, ¿eh? La variable aleatoria es el número de cuentas con errores en una muestra de 10 cuentas. ¿Qué valores puede tomar la variable? 10, porque estoy tomando una muestra de 10 de una población en la cual, si miramos anterior para atrás, 13 contienen errores. Entonces, ¿qué significa el valor 0? Quiere decir que de estas 10 que tomé acá, ninguna tiene errores. ¿Qué significa este 1? Que de las 10 que tomé en la muestra, una tiene errores. ¿Qué significa 10? De la muestra de tamaño 10, 10 contienen errores. Y ahí debo parar el conteo porque la muestra es de tamaño 10. ¿Qué sería si pongo 11? Que de la muestra de tamaño 10 tengo 11 éxitos. Eso es, no tiene lógica. Entonces la cuenta va solamente hasta 10. Entonces, hecha esa aclaración, utilizo la fórmula esta que está acá, n sobre x, nf, utilizo esta fórmula que está ahí, reemplazando valores, 13 sobre 2, 74 sobre 8, 87, 10. Hago las cuentas con la calculadora, eso nos da 0,294. O sea que la probabilidad de obtener dos cuentas con errores en una muestra de tamaño 10, de acuerdo a la distribución hipergeométrica, es 294. Esa es la probabilidad de que dos de las cuentas seleccionadas de estas 10 contengan errores. Bueno, y además se puede calcular la media con la fórmula que está acá. Estoy aplicando esta fórmula, n sobre n, 10 éxitos sobre el tamaño de la población, me da 1,49. Calculo la varianza, acá utilicé el factor de corrección, y hacemos los cálculos, la varianza nos da 1,137, después la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de 0,137 y ese valor nos da 1,066. Y con eso queda terminado el problema. Entonces, hay que ser cuidadoso acá en lo siguiente. Hay que identificar claramente el experimento, si es un experimento binomial o si es un experimento hipergeométrico. Si la probabilidad de éxito no permanece constante, y no se cumplen las condiciones esas, que el tamaño de la población es por lo menos 20 es el tamaño de la muestra, o que la fracción de muestreo sea menor al 5%, y no puedo utilizar la binomial, y tengo que ver si puedo utilizar la hipergeométrica, siempre y cuando se cumplan las otras condiciones, ¿no? Entonces, una vez identificada si es binomial o hipergeométrica, utilizo la fórmula correspondiente, identifico cuál es la variable aleatoria de interés, identifico cuáles son los valores posibles, utilizo la fórmula correspondiente y calculo sus probabilidades. Bien, y con eso damos por terminado. Ahí en el apunte van a encontrar otro modelo que es el modelo de Poisson. La distribución de Poisson, ese no lo damos. Está en el apunte, yo no lo voy a sacar, pero cuando vean distribución de Poisson se escribe Poisson con dos S. Poisson, Poisson, si bien es cierto va a estar en el apunte, no lo vamos a considerar. Bien, por hoy estamos más que suficientes. Van a tener para trabajar en la práctica el viernes suficientemente. Así que si no hay preguntas, alguna pregunta, quieran poder responder. Bueno, si no hay, vamos a detener acá. Si no hay preguntas, a ver, el lunes que viene es feriado. Arrancaríamos el miércoles que viene otra vez con la próxima clase de teoría. ¿Estamos?
Bueno, si no hay preguntas, cerramos la clase por hoy.